Bien, hermanos, abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Vamos a estar estudiando la carta a la iglesia de Pérgamo, la tercera carta que manda nuestro Señor Jesucristo a escribir al apóstol Juan. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La enseñanza del día de hoy se titula: Pérgamo, te mezclaste con el mundo. Pérgamo, te mezclaste con el mundo. Hay un relato que no sé si es verídico, pero anda dando vuelta en las redes sociales. Y dice, se acerca una persona y le dice: Pastor, ¿puedo ir a la discoteca? El pastor le responde: ¿puedes? Dice: Pastor, ¿puedo beber y fumar? El pastor le responde: ¿puedes? Le hace otra pregunta, le dice: Pastor, ¿puedo decir groserías? Sí, ¿puedes? Pastor, entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedes hacer es entrar al cielo si sigues haciendo esas cosas. Y esto que puede sonar un relato quizás cómico, un poco gracioso, quizás es un poco extremo. Pero la realidad, hermanos, es que hoy día enfrentamos una época donde de todas partes, de distintos grupos, se hacen demandas en nombre de la tolerancia. Una tolerancia a medias, por supuesto. Quieren imponer sus razones, sus teorías, sus pensamientos, todo en nombre de la tolerancia. Y nosotros como iglesia no estamos exentos de esa realidad. Y la iglesia en Pérgamo enfrentó la misma situación, como ya lo vamos a ir viendo. Hoy día nosotros enfrentamos esta realidad donde el mundo nos quiere imponer ideas, donde se le dice a los jóvenes y a cualquier persona de la iglesia, a cualquier hermano, que puede hacer cualquier cosa, pero mientras crea, mientras esté bien, no es malo ir a la discoteca, no es malo beber o fumar, no es malo decir grosería, mientras hay una confesión y se empieza a suavizar, se empieza a tergiversar el evangelio. ¿Para qué decir con respecto a las ideologías? Con el tema del feminismo, el tema del homosexualismo, del lesbianismo, etcétera, etcétera. La iglesia hoy día está enfrentando esa realidad.
Y lamentablemente muchas iglesias han caído en esta situación. Pérgamo lo enfrentó. Muchos dieron su vida en nombre de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a su Salvador Jesús. Pero ¿qué pasó con los que no dieron su vida? ¿Qué nos enseña el ejemplo de esta iglesia como aplicación para nuestra época? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos enseña esta carta del mismo Señor Jesús a la iglesia en Pérgamo? Versículo 12. La primera parte, como hemos visto ya en todas las cartas y como vamos a ver en las cartas que siguen, parte anunciando a quién va dirigida. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia es aquel mensajero, aquel que se le había dado autoridad sobre la iglesia local. Entendiendo, como lo hemos dicho ya, que no es que sea un ángel propiamente tal, sino que se debe entender como un mensajero. Por lo tanto, no quiere decir que el pastor de la iglesia sea un ángel, aunque el pastor de la iglesia es un mensajero de parte de Dios, a cual se le ha dado autoridad a través de la palabra para ejercerla en la iglesia local. Y es a esta iglesia a quien se le escribe, la iglesia en Pérgamo. Respecto de esta iglesia no tenemos mucha información, más que la que tenemos en este lugar. Al igual que la iglesia en Esmirna, se cree que fue por el trabajo misionero en Éfeso que se llegó a abrir esta iglesia. Ahora, por el contexto histórico podemos asumir, casi sin temor a equivocarnos, que fue una iglesia igual que las anteriores, que enfrentaba el paganismo, estaba sujeta a persecución, perseguida por varias razones. Y para eso es importante conocer un poquitito, en términos históricos, a la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad estaba ubicada a 160 kilómetros al norte de Éfeso. ¿Cuánto es 160 kilómetros? Aproximadamente de aquí a Curicó. De aquí a Curicó hay 170 aproximadamente, para que hacernos una idea. En la mitad de ese camino estaba la iglesia de Esmirna, por ejemplo en Rancagua, para hacernos más o menos de las dimensiones, las distancias que habían. Por lo tanto, no era una ciudad portuaria, como sí lo era Éfeso y también de cierta manera la ciudad de Esmirna, que ya hemos estudiado. La ciudad de Pérgamo era la antigua capital de la región, por lo que mantenía ese título. Muchos la reconocían como la ciudad principal de Asia Menor. Pero, obviamente, ese título había pasado a la iglesia o a la ciudad, mejor dicho, de Éfeso, que era una ciudad portuaria que había crecido mucho más que la de Pérgamo. Actualmente, esta ciudad se conoce como la ciudad turca de Bergama. Y si usted la quiere buscar en el mapa y indagar un poquitito, ahí en Turquía está la ciudad de Bergama, donde se instalaba la ciudad de Pérgamo en la antigüedad. ¿Por qué era conocida esta ciudad? Porque poseía una gran biblioteca. Si uno revisa los libros de historia, la única o la más conocida biblioteca de la antigüedad era la Biblioteca de Alejandría, que tenía miles de volúmenes. Bueno, la segunda en importancia era la Biblioteca de Pérgamo. Tenía aproximadamente 200.000 volúmenes. Eso suena bastante, pero pongámonos en el contexto de ese tiempo donde no existían las imprentas que existen hoy, y tener 200.000 volúmenes era un trabajo impresionantemente arduo. Por lo tanto, era un centro importante de cultura y de aprendizaje, porque obviamente estaba la segunda biblioteca más importante. Pero además de eso, era un importante centro de adoración. Ahora, antes de mencionar esto,
Se piensa, hermanos, que la ciudad de Pérgamo fue la que popularizó el uso del pergamino como un método de escritura y que de ahí se derive su nombre de Pérgamo, pergamino, Pérgamo. ¿Ya? Ahora, teniendo esta biblioteca, teniendo este centro cultural de aprendizaje, además, como mencionaba, era un centro de adoración importante. Era la única ciudad en la región que tenía templos de adoración a las 4 deidades griegas más importantes: Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Y tenía templo para los 4 dioses más grandes o más importantes de esa región. Pero además, esta adoración a los dioses griegos estaba oscurecida, estaba a la sombra de la adoración al emperador romano. Fue la primera ciudad en construir un templo de adoración al emperador, que en ese momento fue Augusto. Y posterior a eso se construyeron 2 más para adorar al emperador Trajano y a Séptimo Severo. O sea, tenía al menos 7 grandes templos de adoración pagana. Y era una ciudad, además de la adoración a los dioses, donde había una adoración permanente todos los días del año a los emperadores. Cuando vimos en Esmirna que se adoraba al emperador, ocurría una vez al año cuando se hacían juegos y se hacía como una conmemoración anual. En Pérgamo esa situación era permanente, todos los días, todas las semanas. Por lo tanto, la iglesia en Pérgamo estaba en un constante peligro de persecución, de ser apuntados con el dedo. Ellos no adoran al emperador, no adoran a los dioses paganos. Y en medio de ese bosque pagano había un remanente fiel, que era la iglesia de Pérgamo. Y esto nos hace un poquitito la idea de cuál era la situación de la iglesia. Y por eso es importante revisarlo. Y en medio de esto, el Señor se dirige a la iglesia y se presenta: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En las presentaciones anteriores, el Señor Jesús se presentaba con palabras de más ánimo. El que anda en medio de los candeleros, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene autoridad, el que conoce todo. Pero escuchen estas palabras, hermanos. Escribe a la iglesia: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué sensación nos da? Pongámonos en este ejemplo. Si vamos por la calle y de repente se presenta delante de nosotros alguien con una cuchilla o con un cuchillo, ¿qué es lo que nos produce? Temor, miedo, angustia. Imagínense a la iglesia. El Señor les manda a decir: el que tiene la espada de 2 filos en las manos, les escribe lo siguiente. ¿Qué imagen tiene que recibir la iglesia? Entonces, una vez más, Cristo se presenta utilizando una de las imágenes que ya había mencionado en la introducción. El que tiene la espada de 2 filos. La espada, obviamente, es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y los 2 filos son la ilustración que manifiesta el poder que tiene esa palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
De otra manera, Cristo se está presentando y dice, yo vengo con mi palabra. Y a mi palabra les va a discernir absolutamente todo lo que hay en su corazón, en su mente, en su ser. Y los voy a juzgar justamente con mi palabra. Y es así como Cristo se presenta, como un juez. Una descripción que no da ánimo, sino que es una presentación de temor, es una presentación amenazante. La iglesia estaba a solo unos pasos de recibir un juicio severo de parte del dueño de la iglesia. Evis Carballosa dice lo siguiente: cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Dicho de otra manera, si la iglesia no usa la espada, Cristo la usará en contra de la iglesia. Y como ya es el tenor, Cristo, después de la presentación, lo primero que hace es elogiar a la iglesia. Versículo 13. Yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Una vez más Cristo dice, yo conozco las obras. ¿Por qué las conoce? Porque se pasea en medio de los candeleros, está presente, no está ausente. Cristo conoce cada realidad de las iglesias locales y por supuesto que Pérgamo no era la excepción. Y en medio de ese bosque de adoración pagana, y por eso era importante conocer la realidad de la ciudad, estos hermanos mantenían fieles. No has negado, has retenido mi nombre. Te mantienes fiel, no has negado la fe. A pesar de estar quizás rodeados de 7 grandes templos paganos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto ha traído de alguna manera una sana discusión teológica. ¿Qué significa el trono de Satanás? Y puede entenderse de dos maneras. En la ciudad es que estaban los templos de adoración a los dioses paganos, estaba el altar de Zeus. Y el altar de Zeus medía 30 por 36 metros de altura. 30 metros de altura. O 36 de altura y 30 de ancho. Una gran estructura. Hoy día no se levantaban con grúa, hermanos, se hacían a manito. 30 metros. ¿Cuántos pisos más o menos? Como 10 pisos aproximadamente. Más o menos. 10 pisos de altura. Esa era una opción. El altar a Zeus, que tenía esa medida, perfectamente se podría haber manifestado que era el altar de Satanás. Pero hay otra posibilidad que hace entender que era el poderío del emperador en la zona. Por esa adoración, porque el emperador decía hola y todos decían hola, porque se paró el emperador, todos se paraban, porque había hablado o había actuado el emperador. Tenía un poder sin igual en ese lugar. Pero más allá, hermanos, de cuál es el significado exacto, la realidad, hermanos, es que nuestros hermanos en Pérgamo estaban enfrentando una situación de persecución, una persecución de angustia, una situación donde eran apuntados, donde se les daba muerte por no adorar a los dioses paganos, por no adorar al emperador.
eran ejecutados por no cumplir las ordenanzas de adoración a esos dioses. Eran ejecutados, se les daba la muerte por no querer adorar al emperador. Y aún en medio de ellos, uno de sus hermanos había decidido no negar a Cristo. Quizás muchos sí lo habían hecho, pero había uno que no lo había hecho. El testigo fiel, Antipas, que había sido dado muerte en medio de ellos. Aún así, si ya la situación era difícil, con persecución, con adoración pagana, con adoración al emperador, uno de ellos había sido muerto por no querer adorar según las ordenanzas del imperio. Aún así, fueron testigos fieles. Aún así no negaron la fe de Cristo. Aún así retuvieron el nombre de Cristo. La historia, hermanos, relata que Antipas fue asado dentro de un toro metálico por no conceder el honor de adorar ni al emperador ni a los dioses. Y por eso digo asado. Como metido dentro de un horno, prendido fuego, por no negar a Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros, hermanos, en la vorágine del día de hoy, de no negar a Cristo? Si nos llevaran incluso a esa situación de amenazarnos con meternos a un horno y prendernos fuego. ¿Cuántos de nuestros hermanos en ese tiempo dieron su vida por no negar a Cristo? Y hoy día nosotros, ¿cómo estamos? Que no estamos ni siendo perseguidos y casi negamos más a Cristo que estos hermanos que eran perseguidos. No, yo no niego a Cristo, pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí, lo negamos cuando no le damos el tiempo que Él se merece, no le damos el tiempo que Él demanda de nosotros en nuestra vida. Le negamos. Y a pesar de que esta iglesia, y que podríamos decir, esta iglesia, yo le prendo velita a esta iglesia, porque imagínate en las circunstancias que vive, y aún así no niega al Señor Jesús. Pero hay una amonestación, hay un reto. Versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta lectura rápida? El ser fiel a Cristo nos da seguridad de que toda la iglesia está bien. Dicho de otra manera, que una iglesia proclame a Cristo no quiere decir que esa iglesia sea sana. Porque vemos el reproche. Es que la iglesia, estos hermanos que a pesar de que eran enjuiciados y se mantenían fieles, estaban permitiendo falsas doctrinas en medio de ellos. Y esa es la preocupación, o ese es el problema que se originaba a través de estas dos doctrinas pecaminosas. Pero quiero hacer una mención antes de revisar cada una de ellas. Tienes ahí a los que retienen, y después dice lo mismo. En el 15, también tiene a los que retienen. La palabra retienen en el griego, kratountas, significa mantenerse firmemente comprometidos o adheridos a algo.
Dicho de otra manera, en medio de la iglesia habían grupos que estaban más comprometidos con las doctrinas de Balaam y las doctrinas de los nicolaitas que con la doctrina de Cristo mismo. ¿Cuáles eran esas dos doctrinas? Primero, la doctrina de Balaam. Balaam es un profeta, era un profeta a sueldo. Su historia está ahí en Números 22, del 22 al 25. Y Balaam tenía temor por los israelitas, por lo que había sucedido, por las historias que se contaban de cómo Dios los había librado, en particular en la historia con los amorreos. Balac, que era un rey, contrató a este profeta a sueldo para maldecir a los israelitas. Balaam, que tenía muy claro sus limitaciones, no iba a maldecir a los israelitas. Y tuvo un plan. Y su plan era corromperlos, hacerlos que pecaran en contra de Dios, hacerlos cometer fornicación, hacerlos cometer pecado al comer comida inmunda, que es justamente lo que dice el texto, y lo puede corroborar ahí en Números 25. Pero aquí Apocalipsis dice: poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam urdió este plan y dijo: los voy a debilitar en su poder espiritual, haciéndolos que pequen en contra de su Dios. Hizo presentar a mujeres cananeas, a decirles que podían comer lo que quisieran, y su plan dio resultado. Y el poder del pueblo de Israel se vio diezmado, se vio disminuido. Pero Dios intervino a favor de su pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exterminó a los que estaban cometiendo la corrupción. 1, 2, 3, 10 personas, 100 personas. No, hermanos. Número 25, 4 y 5 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, príncipes, tenían autoridad, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal peor. Versículo 9. ¿Cuántos murieron? Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000, no 2 o 3, no 10 o 20, no 100, no 1000, 24,000 personas. ¿Qué concluimos? El pecado corrompe y el pecado mata. Y la iglesia en Pérgamo estaba permitiendo a los que sostenían esta doctrina: júntense con cualquiera, cometan fornicación, vayan a los templos, diviértanse, coman, mézclense, no importa. Pero también retenían la doctrina de los nicolaitas. No sabemos mucho más de respecto de esta doctrina. Solo es mencionada en la iglesia de Éfeso, pero hay una distinción. La iglesia de Éfeso los aborrecía, no los permitía, a diferencia de la iglesia en Pérgamo, que los permitía. Como es una doctrina que era aborrecida de parte de Dios, entendemos que finalmente era una doctrina pecaminosa y que de alguna manera se complementaba con la doctrina de Balaam. Dicho de otra manera, era una enseñanza
que alejaba a los creyentes de la comunión con Dios. Y ese era el problema, hermanos. La iglesia estaba permitiendo doctrinas que Dios quiere que aborrezcamos. Habían hermanos fieles, pero no estaban enfrentando esta situación. Estaban dejando de lado la disciplina eclesiástica. Estaban pecando. Estaban permitiendo falsa enseñanza. Y los hermanos fieles lo estaban permitiendo. Hermanos, tolerar a estos grupos es tan pecado como seguir esas mismas doctrinas. Aún dentro de la iglesia. Si están fuera de la iglesia, entre comillas nos da lo mismo. Pero dentro de la iglesia es trabajo de todos mantener la santidad y la pureza de la doctrina de la iglesia. Y por eso Cristo se presenta al inicio. El que tiene la espada de dos filos dice lo siguiente. Porque estaban permitiendo enseñanzas que Él nunca había dado. Enseñanzas humanas, pensamientos humanos que tergiversaban, cambiaban la doctrina del mismo Dios. Hermanos, no debemos mezclar peras con manzanas. No debemos mezclar agua sucia con limpia, aunque sea un poquito así. Hagamos el siguiente ejercicio y perdón por el ejemplo. Si alguien te va a dar un vaso de agua y ves que saca un agua limpia de la llave, pero va a la taza del baño y con un gotero saca una gota y la echa al vaso, ¿te la tomas? ¿Por qué entonces permitir que una gota de falsa enseñanza contamine la sana enseñanza de la palabra de Dios? No, hermanos, ese tiene que ser nuestro sentir. No hay comunión con el mundo, no la hay. Eso no quiere decir que no podamos trabajar con gente que no tenga nuestra fe, porque son cosas distintas. Pero no podemos tener amistad, no podemos hacer lo mismo, no podemos permitir enseñanzas en la iglesia que no sean las que están en las Sagradas Escrituras. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mismo Señor Jesucristo, el que no junta conmigo, desparrama. No hay términos medios. No hay alguien que no junta ni desparrama. O se junta o se desparrama. O se está con Dios o no se está con Dios. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay términos medios. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dicho de otra manera, no se hagan amigos del mundo. Y esto va en toda índole, hermanos, no solamente permitir en la iglesia falsas enseñanzas, sino que tienes que poner ojo con los predicadores que escuchas. Hoy día en redes sociales hay montones, distintos nombres, más conocidos, menos conocidos, más famosos, menos famosos. Aunque proclamen el nombre de Cristo y citen sus palabras, eso no garantiza que están predicando el verdadero evangelio, que no están predicando con lealtad pura a la palabra de Dios. Ojo, ojo con lo que escuchas. No podemos mezclarnos, hermanos. No estamos llamados a eso. Y por eso el Señor Jesús le manda a decir a la iglesia, versículo 16, el mandato. Por tanto, o sea, en razón de lo que tú estás permitiendo, esto que tú estás haciendo es mezclarte. Lo que tienes que hacer es arrepiéntete.
Dicho de otra manera, iglesia en Pérgamo, cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia el modo en que estás considerando las cosas y ten un nuevo comportamiento. ¿Cuál es el nuevo comportamiento? Ejercer la disciplina eclesiástica. Pon en disciplina a aquellos que no están predicando el Evangelio del Señor Jesús. Los que están predicando estas falsas enseñanzas. ¿A quién le está diciendo arrepiéntete? ¿A los creyentes fieles? ¿Cómo lo sabemos? Porque mire lo que dice a continuación. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que están reteniendo estas doctrinas falsas con la espada de mi boca. Si los hermanos fieles no se arrepentían, el juicio vendría a la iglesia. Entonces, hermanos, es una encomienda, es un mandato a la iglesia completa el mantenerse santa. Si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, el Señor hará lo que tenga que hacer, incluso si tiene que matar a 24,000 personas. ¿Cómo está nuestro amor por aquellas almas que no están sirviendo al Señor? No, que el Señor las mate, hermano. O hay un profundo recogimiento en el corazón de que esas personas hagan lo correcto. Tolerar el pecado, hermanos, no es una muestra de amor. 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. Había en la iglesia en Corinto un personaje que estaba cometiendo fornicación. Y la iglesia lo estaba permitiendo. Y Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿De qué se estaban jactando la iglesia? Mira, nosotros mantenemos a este pecador porque lo amamos. El Señor no desecha a nadie. Lo tenemos aquí, lo amamos en el Señor y queremos que se arrepienta. Y Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que una gota del inodoro ensucia toda la agua limpia de un vaso? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Límpiense de todo pecado. Eso quiere decir, la levadura es un símbolo, es una ilustración que habla del pecado. Por lo tanto, la tolerancia del pecado en la iglesia no es una muestra de amor, es pecado. El pecado en la iglesia se trata, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, donde Pablo le escribe a Timoteo, le dice, te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia, la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Y eso no solamente en teoría, sino que también en la práctica, para que sepas conducirte, para que sepas cómo actuar en la iglesia que tiene que poner en alto, que sostiene la verdad. La iglesia en Pérgamo había dejado de ser esa columna y baluarte de la verdad, a pesar de que eran fieles al Señor. Pero debemos también entender, hermanos, que el pecado no se trata de manera arrogante. Una cosa es no permitirlo y otra cosa es tratarlo de la manera incorrecta. El pecado se trata de una manera amable y con amor, porque así también Dios nos trató. No permitió nuestro pecado, pero sí manifestó su amor hacia nosotros. De esa misma manera debemos actuar nosotros. Cito a John MacArthur, que dice, el pecado
nunca se suprimirá haciendo concesiones con él. El pecado nunca se suprimirá haciendo concesiones con él. Con el pecado no se hacen acuerdos. Al pecado se le extirpa. Versículo 17. Finalmente, el Señor Jesús dando las exhortaciones y las promesas finales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Para quién es este mandato? ¿Para quién es el ejemplo de esta iglesia? Para todas las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo ha hablado, Cristo debe ser oído y obedecido. Y el Señor promete a los que vencieren, que son todos los creyentes, como dice 1 Juan capítulo 5, 3 cosas hermosas. Primero, comerá del maná escondido. Este maná escondido, hermanos, representa a Cristo. Juan 6, 48 al 51 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dicho de otra manera, van a comer del maná escondido de los grandes y corpulentos y poderosos del mundo, dado a los pequeños, y los que coman no van a sufrir pérdidas, van a vivir eternamente. Una promesa de sustento eterno, una esperanza de seguridad de ir a la eternidad. Segundo, recibirá una piedrecita. ¿Por qué una piedrecita? En la cultura romana, a los vencedores de las competencias deportivas se le entregaba una piedrecita blanca a todos los ganadores. Y esa piedrecita blanca servía como un boleto para un banquete especial en honor a los ganadores que se daba. Entonces, en la entrada del evento habían esclavos donde decía: ¿dónde está su piedrecita? Mostraba la piedrecita y se le permitía entrar al banquete. Por lo tanto, aquí el Señor Jesús le dice: les voy a dar el boleto para que ustedes puedan entrar a ese banquete especial a los que vencieren, en honor del que venció por todos ustedes, que es Cristo Jesús. Hermano, ¿quieres estar en ese banquete? Despojémonos de toda doctrina que no sea sana. Limpiémonos, seamos escrupulosos. Así como no tomaríamos agua en un vaso sucio, así que sea nuestra vida espiritual. No permitamos nada podrido en nuestra vida. No permitamos nada que sea pecado. Limpiémonos de todo pecado, de todo peso, y sigamos la batalla. Y lleguemos juntos a ese banquete. Y por último le dice: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay otra sana discusión de qué es lo que significa este nombre nuevo. Y no podemos asegurarlo porque no hay mucha información respecto de qué es lo que significa. La palabra nuevo, del griego kainon, significa algo original, algo no visto antes. Se menciona
en Apocalipsis 3:12 a la iglesia en Filadelfia, le da un mensaje similar y le dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué es lo que significa? No lo sabemos, hermanos, pero lo vamos a saber en esa oportunidad. ¿Qué implicancias tiene? Tampoco lo sabemos. No podríamos hacer una enseñanza al respecto porque se podrían sacar conclusiones, pero no asegurar qué es lo que significa. Pero algo nuevo vamos a recibir, algo antes que no hemos visto, algo que no es completamente original, junto con esa piedrecita. Algo que quizás va a asegurar nuestra identidad en Cristo. Algo que significa que somos nueva criatura. No lo sabemos. Pero hermanos, para ir concluyendo, hoy nos enfrentamos a una situación muy similar a la que enfrentó la iglesia en Pérgamo. La realidad es, como decía al inicio, que muchas iglesias han claudicado ante la mundanalidad, a través de la música principalmente, pero también a través de enseñanzas que no son lo que dicen las Escrituras, siguiendo doctrinas humanas, siguiendo, como dice Timoteo, siguiendo el comezón de oír, lo que les rasque el oído, así como los perritos, que le rascan la orejita y el perro se deshace. Así la gente anda buscando qué querer oír, y donde les digan lo que quieren oír, ahí se queda, porque les tranquiliza su conciencia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás considerando la doctrina de Cristo? ¿Cómo te sientes frente a tener que confrontar el pecado? Ay, no, pero ¿para qué tan duro? ¿Por qué ser tan rígido? Cuando hablamos de confrontar el pecado, ¿qué es lo que piensas? ¿Piensas en intolerancia o piensas en lo hermoso de la doctrina divina? ¿Crees que si sigues el camino, que si la iglesia sigue la doctrina de Cristo, va a perecer, como dijo una famosa conductora? Hermanos, el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como así en los cielos. ¿Quién crees tú que va a ser la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Los no creyentes? ¿Dios va a mandar a sus ángeles a cumplir su voluntad aquí en la tierra? Somos nosotros, sus hijos, a cumplir su voluntad. El llamado o la orden, el mandato a la iglesia es que nos mantengamos puros y que no nos ensuciemos con los pecados de este mundo. Hermanos, Cristo viene. Cada día queda menos. Y como he puesto el ejemplo en otras ocasiones, si dejan al hijo en la casa y los papás le dicen: voy y vuelvo, haz aseo mientras estoy ausente. Si el hijo sabe que están a 5 minutos, ¿qué hace el hijo? Rápidamente se pone a hacer aseo para que cuando el papá vuelva, encuentre todo ok, o los papás vuelvan. Cristo viene pronto. El que te compró y el que te dijo: mantente puro, porque yo quiero una iglesia pura y sin manchas para presentármela. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que abra la puerta o vas a escuchar su llamado y te vas a purificar? Elijamos, hermanos, y seamos obedientes y purifiquémonos cada día, porque cada día está más cerca la venida de aquel que tiene la espada de 2 filos en sus manos. Inclina tu rostro y lloremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana. Gracias por el mensaje de tu palabra. Un llamado fuerte,
directo, para ser mucho más estrictos en seguir tu palabra, mucho más estrictos en consideración de qué es lo que estamos escuchando, viendo, qué es lo que estamos permitiendo en nuestra vida. Dios amado, te ruego, Padre Santo, por todos nosotros, fortalécenos, ayúdanos para poder, Dios amado, purificarnos, para que tú sigas haciendo esa obra que sabemos que la vas a completar, pero en la cual también nosotros tenemos responsabilidad de santificarnos, de dejar los deseos carnales, y de esa manera tu nombre sea glorificado en nosotros, en la iglesia y por la eternidad. Te damos gracias, Padre bendito, y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.